Estados Unidos confirma que misiles ucranianos hundieron el buque ruso Moskva. Hoy, fuentes anónimas del Pentágono confirmaron que el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el Moskva, se hundió debido a un ataque con misiles por parte de las fuerzas de defensa de Ucrania. Sin embargo, hasta el momento las autoridades rusas no reconocen que su buque haya sido alcanzado por misiles ucranianos y que esta sea realmente la causa del incendio registrado posteriormente en la nave, así como su posterior hundimiento debido a los graves daños sufridos en el casco del barco. No obstante, como ya lo aclaré en vídeos anteriores, exactamente 2 días antes de presentarse este percance con el buque de guerra ruso, ya se habían hecho públicos ciertos informes que hablaban de que especialistas de la OTAN estaban monitoreando a los buques rusos desde el puerto ucraniano de Odesa. Estos especialistas estaban determinando la ubicación exacta de los buques rusos para posteriormente suministrar esta información a las Fuerzas Armadas de Ucrania y con ella alimentar a los sistemas de misiles antibuque. E inclusive se hablaba de la posibilidad de utilizar misiles balísticos del tipo Tochka para atacar precisamente a las embarcaciones de guerra rusas. También ya se sabía que en días anteriores se había realizado la transferencia de sistemas de misiles de defensa costera, de fabricación estadounidense y británica, a la parte ucraniana. Estos son del tipo Harpoon. Es decir, se trataba de sistemas antibuque que utilizan los misiles Harpoon. Es más, tan solo un día antes del ataque, o incendio registrado en el Moskva, el gobierno ucraniano había emitido un sello postal conmemorativo donde se veía precisamente la imagen del buque ruso Moskva alcanzado por misiles ucranianos. Premonición o revelación. Como sea, este hecho no deja de demostrar que el buque ruso era un objetivo prioritario para las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como de su gobierno. Pero lo que no se entiende, o al menos yo no lo entiendo, es por qué no se retiró a mayor distancia de la costa el buque ruso si sabían que los misiles Harpoon ya estaban en posesión de los ucranianos, porque recordemos que, cuando el incendio, el Moskva se encontraba a tan solo 65 millas náuticas, 120 kilómetros, del puerto de Odesa. Además, había especialistas de la OTAN rastreando y registrando la ubicación exacta de los buques rusos. Antecedentes que con toda seguridad anticipaban un ataque contra las embarcaciones rusas. Y una cosa más. Si es cierto que el buque se hundió debido a un ataque con misiles, entonces, eso quiere decir que las defensas antimisiles del propio buque fracasaron en detenerles. Pues recordemos que el buque se encontraba dotado de un poderoso sistema antimisiles S-300F, así como de otros sistemas menores, como el OSA. No por nada a este buque se le asignó previamente la tarea de proteger las bases militares rusas en Siria, pues debido a sus potentes sistemas antiaéreos y antimisiles, podía derribar cualquier tipo de amenaza. Sin embargo, fue incapaz de anular a los supuestos misiles ucranianos que lo atacaron. Esto es lo que no me cuadra. O los sistemas antimisiles a bordo del barco fallaron. O los encargados de su operación no hicieron bien su trabajo. O los misiles agresores disponían de medidas electrónicas, o de otro tipo, de tal manera que fueron capaces de burlar todas las defensas antimisiles del buque ruso Moskva. Pienso que estos misiles ucranianos Neptuno, si realmente fueron ellos los responsables del hundimiento del buque ruso, pueden volar a ras de la superficie, de tal manera que los radares no los pueden detectar, pues recordemos que estos misiles derivan del misil de crucero ruso antibuque Kh-35, pero a diferencia de este, el misil ucraniano tiene capacidad para más combustible. También tiene un refuerzo más grande.
Están diseñados para ser colocados en contenedores de transporte y lanzamiento, TLC, por sus siglas en inglés, con dimensiones de 5300 por 600 por 600 milímetros. El TLC con un cohete con una ala dura, en forma de cruz, puede colocarse en plataformas terrestres, marinas o aéreas. Está diseñado para impactar buques de superficie de combate y buques de transporte. Está diseñado para tener un alcance de unos 280 kilómetros. Aunque se anunció por primera vez en 2013, las primeras pruebas no se realizaron sino hasta 2016. En 2019, un misil Neptune P-360 fue probado en Odessa. Realizó un vuelo de más de 250 kilómetros, sin alcanzar los 280 previstos. Según dijo en su momento un experto militar ucraniano, el Neptune podría alcanzar objetivos en Crimea, y desde la costa del mar de Azov, hasta los buques cercanos al puerto de Novorossiysk. Uno de los problemas que se mencionó es que este misil tendría que contar con un sistema móvil de sistemas antiaéreos para protegerlo. El misil habría entrado en servicio en la Armada de Ucrania apenas en marzo de 2021. De acuerdo con el ejército ucraniano, distrajeron la defensa del Moskva con un dron en un costado del barco mientras los misiles de crucero antibuque Neptune lo alcanzaban desde el otro lado. Pero, como sea, este es un asunto que se debe estudiar muy bien por parte de las autoridades rusas, y determinar cuál fue exactamente la falla, para que no vuelva a repetirse. Asimismo, se debe custodiar la zona donde se hundió el barco para que sus secretos no caigan en manos enemigas, y, asimismo, de ser posible, se debe de reflotar, o de mínimo, retirar toda la tecnología sensible que había a bordo del buque hundido. Por otro lado, a raíz del hundimiento de este buque ruso, y aunque las autoridades rusas no lo reconozcan, sí se sabe que las Fuerzas Armadas de Rusia han bombardeado la fábrica de los misiles Neptuno, reduciéndola a cenizas, lo que hace suponer que en realidad sí tuvieron algo que ver estos misiles en el hundimiento del buque ruso. Estados Unidos confirma que el buque insignia ruso fue hundido por los ucranianos. Fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmaron este viernes que el crucero portamisiles ruso Moscú, se hundió tras recibir el impacto de dos misiles ucranianos, tal y como afirma Kiev pero niega el Kremlin. Medios estadounidenses como el Wall Street Journal, el New York Times y la cadena CNN citaron a fuentes anónimas del Pentágono según las cuales los informes de la inteligencia de Estados Unidos indican que en el ataque se produjeron varios muertos entre la tripulación del Moskva. Asimismo, estas fuentes también indicaron que botes salvavidas se encargaron de recoger a los supervivientes en el Mar Negro. La nave recibió el impacto de los misiles cuando se encontraba a unas 65 millas náuticas de Odessa, Ucrania, y fue capaz de avanzar por sí misma durante unas horas hasta que se hundió el jueves. Las fuentes del Pentágono aseguraron que a bordo del barco se hallaban misiles de crucero que ahora están en el fondo del Mar Negro. El hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, supone un duro revés para Rusia. Según la versión del Ministerio de Defensa de Rusia, el barco se fue a pique el jueves en medio de una tormenta cuando era remolcado a puerto, ya sin su tripulación, que había sido evacuada en otros navíos de la flota del Mar Negro.
El armamento del buque incluía 16 misiles antibuques Vulcan y 64 misiles antiaéreos S-300F en 8 lanzaderas, además de artillería, torpedos y cargas de profundidad. El Moskva estaba dotado asimismo de un helicóptero antisubmarino K-27. Con 186,5 metros de eslora, 20,8 metros de manga y un desplazamiento de 11.490 toneladas, el buque, que llegaba a una velocidad máxima de 30 nudos, fue botado en 1979 y 4 años más tarde entró en servicio en la Armada Soviética con el nombre de Slava Gloria. Rusia destruye fábrica de armas de Ucrania y alerta de más ataques. Rusia destruye una fábrica de armas de Ucrania y promete más ataques en respuesta a los últimos sabotajes perpetrados en su territorio nacional. El número y la magnitud de los ataques con misiles en lugares de Kiev aumentarán, en respuesta a todas las ofensivas de tipo terrorista y los sabotajes perpetrados en el territorio ruso por el régimen nacionalista de Kiev, ha anunciado este viernes Igor Konasenkov, portavoz del Ministerio Ruso de Defensa. Konasenkov, además, ha dado a conocer que las fuerzas rusas pulverizaron la noche del jueves una fábrica de misiles tierra-aire cerca de Kiev, capital ucraniana. Esto, mientras que ya con anterioridad Moscú retiró sus tropas de Kiev, anunciado que se concentraba en el este de Ucrania. La nueva advertencia de la defensa rusa se ha producido después de que los bombardeos de los helicópteros ucranianos contra zonas residenciales en Rusia dejasen 7 civiles heridos, una mujer embarazada incluida.